que hay una importancia en cada elemento creado en cuanto a sus funciones a cumplir, porque hay una evolución de necesidades. La evolución no es fortuita, no es caprichosa, es una evolución que obedece a suplir necesidades en términos evolutivos, en términos de avance, ¿okay? Hasta que por fin se corona todo esto con la existencia del ser humano. Pero materialmente se corona con la existencia del ser humano, del hombre y de la mujer, figurativamente hablando en cuanto a creación. Pero el elemento más importante de todo ello está no solamente en la creación evolutiva, sino en la parte final del séptimo día. El séptimo día, Dios descansa. Eso no quiere decir que Dios se cansa tampoco, religiosamente hablando, eso es concebido. Pero transmite un mensaje de que si Dios quiere descansar por todo lo que hizo, entonces que el ser humano no es quien para no hacerlo. Y lo toma como principio. Este principio es el primer enunciado de una digresión judía o rebelión judía en cuanto al ambiente en que se ubicó el pueblo judío en la antigüedad. ¿Por qué? Descanso. El séptimo día descanso. No descanso yo nada más. Descansa también toda mi familia. Descansa mis siervos. Descansa mis esclavos. Descansa el extranjero que está casualmente en mi casa. Descansan los animales. Descansa la tierra. O sea, es un descanso total. Un descanso total. Ahora, bueno, si lo interpretamos en términos totales, un descanso más gran cosa. No es solamente el hecho de descansar, es el hecho de igualar los elementos constitutivos de la sociedad, de la existencia, desde elementos naturales a elementos humanos, o al revés. Y en esta consideración está el pensamiento de que los animales y la tierra tienen que descansar, pero llegando a lo humano, a lo social, estamos hablando del siglo, o sea, la Torá y el Pentateuco se calcula aproximadamente que fueron codificados a partir del siglo VI antes de la era común, aproximadamente. Muchos autores coinciden en eso, pero la idea, inclusive en el siglo VI antes de la era común, de equilibrar a la sociedad en cuanto a descanso, del dueño de esclavos, de los esclavos, de la persona extranjera que llega a su casa, o sea, a todos los niveles humanos, un descanso que iguala a todos los humanos. Ya es una rebelión en contra de los principios que regían a la sociedad en aquel entonces, llámese babilónica o egipcia, que fueron las predominantes para la época. Y de ahí en adelante se van surgiendo una serie de leyes en el Deuteronomio, en los primeros 5 libros de la Torá, en donde lo fundamental para el pueblo judío son las confluencias de sus avatares, de sus devenires, de sus trayectos, de su protohistoria, junto con el desarrollo de una cultura. No solamente es el relato de sus andares, no solamente es el relato de los patriarcas, del establecimiento de los patriarcas muy tempranamente en la tierra prometida, luego la esclavitud en Egipto y la llegada de regreso otra vez a la tierra conquistada, prometida por Dios, las 12 tribus, etcétera, etcétera. No es solamente un relato en cuanto a pueblo, la formación del pueblo, pero una formación del pueblo requiere naturalmente de una cultura, requiere de una historia, requiere de una tierra. ¿Cuándo se juntan estos elementos? Estos elementos se juntan en la antigüedad con la salida de Egipto. Naturalmente que comienza con los patriarcas, legendariamente hablando, porque no existen hoy en día consistencia de pruebas en cuanto a la existencia de los patriarcas o vestigios de la existencia de los patriarcas. Existió una época de los patriarcas, pero sin ubicar a los patriarcas en él. O sea, se puede buscar a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿sí? Sino simplemente
concebir, buscar una época propicia a la que se narra en la Torá en cuanto a estos sucesos, de la época patriarcal, siglo, digamos, el año 2000 antes de la era común aproximadamente. Ahora, esta época de la historia judía es la época formativa, no solamente en cuanto al inicio de su protohistoria, sino que también es la época que, paralelamente a la formación de su narrar histórico, van surgiendo lo que es lo más importante para el pueblo, que es su legislación, que es su característica propia, su definición propia de lo que él quiere ser o de lo que él aspira a ser. Y esto ha sido siempre una constante lucha dentro de los textos bíblicos judíos. ¿Qué significa dentro de los textos bíblicos judíos? Significa de que en la medida que el pueblo judío a la salida de Egipto se asienta en la tierra prometida, vamos a decir entre comillas, ¿sí? Las 12 tribus, primero las tribus con los jueces, etcétera, luego los monarcas, la monarquía, hasta la destrucción del primer templo. Esta historia narra no solamente los hechos humanos, sino también una lucha constante de esta sociedad a la adaptación de las leyes, de los preceptos, de las creencias que quiere que predominen sobre él. O sea, hay dos grandes grupos. Hay un grupo dirigencial, que son los jueces, los profetas sobre todo, que insisten en el predominio de los principios básicos de convivencia, los principios básicos que tienen que regir a la sociedad que se está formando, y están enunciados esos principios en los 5 primeros libros de la Torá, del Pentateuco, y la conducta del pueblo paralelamente a la lucha para que se establezcan estos principios en la conducta social. O sea, tenemos dos grandes elementos en confrontación constante. Los principios que se van enunciando, como los 10 mandamientos, y sucesivamente después de los 10 mandamientos, o sea, primero lo que dijimos ahora, el séptimo día, luego los mandamientos, luego una serie de leyes más en el Deuteronomio, dispersas, y el trayecto del pueblo en cuanto a su conducta, si cumple con estos preceptos o no. Hay una buena parte de la historia en donde no se cumplen estos preceptos, entonces hay castigos, hay sanciones, hay derrotas militares, hay una serie de hechos que son, diremos, ejemplos para que el pueblo se establezca en cuanto a una conducta aspirada de él. Y esta es una lucha constante, y en esta lucha, en un principio, es que va a surgir la consistencia del pueblo judío para su historia medieval y contemporánea y moderna. Toda su historia es el afianzamiento del criterio de una idea del por qué existimos. ¿Por qué existimos? Primero, ¿por qué existe el género humano? Segundo, ¿por qué existe un pueblo dentro del género humano? ¿Y cuál es su misión? ¿Cuál es la misión del género humano? ¿Y cuál es la misión del pueblo dentro de este género humano? No como un privilegio, sino como una misión. No como una superioridad o inferioridad, sino como ni una atribución, sino como si la historia o Dios o cualquier elemento sobrenatural designase a cada pueblo, a cada grupo cultural un trabajo. El pueblo judío tiene ese trabajo. Al pueblo judío se le asigna este trabajo del monoteísmo. Se le asigna este trabajo, diremos, de los cambios que tiene que hacer surgir el monoteísmo en las sociedades. Cuidado, no en las sociedades generales, en todas las sociedades, sino en el pueblo judío como muestra hacia los demás pueblos. Aquí no se habla de proselitismo, aquí no se habla de convertir a una fe o a unos principios a otros pueblos para que logren determinados acometidos. No se trata de eso. Se trata de un ejemplo que se da, y el que quiera acercarse a este ejemplo lo puede hacer, pero por lo menos que exista el ejemplo, por lo menos que exista el elemento si quiere ser imitado.
Eso no quiere decir que es superior o inferior. Pero sí existe el elemento de que, y el pensamiento de que en la medida que ese pueblo perfecciona el cumplimiento de estos preceptos que se van estableciendo a partir de los 10 mandamientos, su conducta va perfeccionándose. Y este perfeccionamiento de la conducta es el que tienen que ver los demás pueblos para imitarlo, no para ser judíos, cuidado, aquí no se trata de ser judíos, no hay una conversión posible. No, en el judaísmo muy primitivo no existe, yo me convierto en judío. ¿Qué significa me convierto en judío? ¿Qué significa? Mucha gente se plantea eso. Yo sé cómo me convierto al cristianismo, me convierto al islamismo, hay una serie de normas que tengo que cumplir, hay una serie de hechos que tengo que agregar a mi cultura y creer en ellos. Pero el judaísmo es demasiado amplio, es muy grande, es un océano. Entonces no se puede limitar a unos pocos preceptos para que tú inmediatamente seas absorbido a esa grey. Por lo tanto es difícil. Es difícil ingresar y es difícil salir y es difícil serlo. Pero es un reto. Es un reto muy humano. O sea, que la misión histórica, ideológica, cultural del judío es el reto. Algunos dicen el reto de imposible. 613 preceptos, como estamos viendo. Un montón de preceptos. Harás y no harás. Una gran cantidad de cumplimientos. Una cantidad de compromisos demasiado elevados. Esto hace del judío un elemento desesperado. ¿Acaso hago lo que tengo que hacer suficientemente para merecer la nominación de judío? ¿Acaso soy un buen judío? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo se mide eso? ¿Hasta qué punto podemos medir este elemento? Y esa ha sido la diatriba del pueblo judío durante toda su historia. Una de las diatribas muy grandes. Existieron escuelas que establecieron de que el conocimiento bíblico judío era conducente a una salvación en términos humanos, cuidado, no en términos del mundo venidero, etcétera, en términos humanos. O sea, una evolución humana en la tierra cada vez más perfecta en la medida del cumplimiento de los preceptos, que es el mesianismo, es la teoría mesiánica, que está al final de la Biblia, está al final, los profetas, no está al principio, está al final. Al principio están las leyes, están los cánones, están los cumplimientos. En la medida que estos cumplimientos se perfeccionan en cuanto a su quehacer, entonces podemos acercar la época mesiánica, podemos llegar a la época mesiánica. Puede haber una apuesta perfecta. Para están las leyes, o sea, en la medida que se cumplan las leyes de un país, de una sociedad, en la medida que se respete la constitución, la convivencia cada vez va a ser más perfectible. Es todo, muy sencillo. Esto lo comenzamos a pensar esa es la gran revolución judía. La gran revolución judía prácticamente es esta. Y digo revolución porque los judíos no dejan obras de arte. Los judíos no dejamos monumentos. Los judíos no dejamos un arte, sino muy tardíamente en el siglo XIX y XX. Algunos artistas judíos que llegaron a establecer un arte judío, una pintura de temática judía. O una literatura. No, nada de eso. Solamente principios, solamente convivir de la manera más humana posible. La perfectibilidad humana. Y de ahí la fe en lo humano. No escaparse de lo humano. La fe en lo humano llegó a, naturalmente, concebir las subsiguientes religiones monoteístas, como el cristianismo y el islam. Pero estas dos religiones se sintieron tan amarradas en un principio por este acondicionamiento judío de cumplimiento tan estricto, tan variado, tan amplio, que restringieron este cumplimiento para facilitar un poco la adhesión de elementos nuevos a estas religiones. El proselitismo. O sea, el cristianismo tiene unos pocos preceptos que tiene que cumplir y punto. El islam también, pero no 613 preceptos harás y no harás. Es una locura eso. Una locura. Y no solamente es una locura, sino también
hay elementos en el judaísmo que otros pueblos les es difícil cumplir. No estoy hablando de la circuncisión, cuidado, no estoy hablando de elementos así físicos, estoy hablando simplemente de elementos culturales. ¿Cómo usted le puede decir, por ejemplo, a un romano, a un italiano hoy en día católico, que se meta a judío, que se convierta en judío, y en la fecha hebrea de 9 de Av, se lamente de la destrucción del segundo templo por los romanos? ¿O cómo le puede decir a un judío de Egipto, yo siempre he hecho broma con eso, hay todavía muy poquitos judíos en Egipto, pero hubo una comunidad bastante fecunda en Egipto hasta el gobierno de Nasser en el año 56-57, pero ¿cómo le dice todo a un judío de Egipto que haga Pesaj, la Pascua judía, la salida de Egipto, con los castigos al faraón, con las plagas al faraón? ¿Tú te imaginas a los egipcios escuchando que le están castigando a su faraón con plagas y el judío está viviendo el faraón es loco, para matar judíos, qué sé yo, para perseguirlo? O sea, hay disociaciones de ese tipo. O el judío que vive en Roma, por ejemplo, ve el arco de Tito, y pasa por el arco de Tito y ve la destrucción del templo, esclavizados los judíos con el candelabro, una cantidad de cosas. O sea, hay elementos que son disonantes, para el judío de larga genealogía no, pero recién llegado es un poco difícil, O sea, porque se mezclaron elementos eminentemente teóricos de cumplimiento con la elaboración de una historia propia que diese identidad al pueblo. Y esta historia propia es difícil de ser asimilada por personas que pertenecen a otros pueblos cuando se integran al pueblo judío, por lo menos en un principio, porque a veces es chocante. O sea, a mi familia la expulsaron de Portugal. No la expulsaron de Portugal, tuvieron que escapar, se convirtieron obligatoriamente al cristianismo en 1497 y luego tuvieron que irse, se escaparon. Y yo me hice portugués por derecho que tengo, que me dio el Estado portugués de volver a ser portugués, pues, igual que en España. Entonces, el portugués católico está en la disyuntiva y el ex portugués o portugués histórico judío también está en un disyuntiva. Ahora, ¿quién es más, quién es menos? Nadie es más y nadie es menos. Ambos somos portugueses. ¿Por qué ambos somos portugueses? Porque simplemente él es portugués porque ha vivido en Portugal todo el tiempo, tiene costumbres, idiomas, la religión, y mi familia, las costumbres portuguesas o españolas que tuvo durante siglos en su permanencia en la península ibérica, las trasladó a otra parte, a Turquía, a Grecia, qué sé yo, y las mantuvo durante 500 siglos también. Es el idioma que yo escuché durante toda mi vida, desde mi infancia. O sea, la cultura es la misma, excluyendo a la parte religiosa o de creencia. La cultura es la misma, el arte culinario es el mismo, el folclore es el mismo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo estableces tú quién es y quién no es? Ambos son, de diferentes maneras ambos son, independientemente de que un grupo sea mayoría y otro minoría, en el contexto religioso o de alguna doctrina creencial. Les digo eso porque la historia judía es difícil a veces de compaginar, difícil de lograr. No es un solo territorio, con un solo idioma, con una sola población que va amalgamándose dentro de ese territorio, que va cruzándose dentro de ese territorio, el melting pot americano, o el cruce de razas en Venezuela, que sea entre el indio, el blanco, el negro, etcétera, etcétera. No existió eso. No existió ningún cruce, porque no hubo ningún proselitismo, solo un caso muy aislado en la época de los macabeos. Un solo caso muy aislado, del cual descendió Herodes, el rey Herodes. Pero es un caso nada histórico prácticamente. No hubo ningún proselitismo. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda alguien convertir al judaísmo, se puede convertir. Y el proceso es más difícil de hacerlo al judaísmo que hacerlo al cristianismo o al islam. Mucho más difícil. ¿Por qué es mucho más difícil? Porque el judaísmo no busca adeptos. El judaísmo quiere saber, o los que
los que juzgan esta situación quieren saber si la persona que está entrando verdaderamente quiere entrar, si no tiene algún interés específico al entrar, si verdaderamente está convencido de lo que está haciendo. Doble pay. Convencido primero y no tiene ningún interés. Por ejemplo, si yo soy católico, me voy a casar con una judía, entonces, y me exigen la familia que me haga judío, entonces, bueno, me haga judío por matrimonio, son intereses. Anulado. No te aceptan los rabinos eso. Si tengo algún interés por el que estoy cometiendo esa conversión, está anulado desde el principio. Ahora, si no tengo ningún interés, simplemente el interés mío es muy personal, no hay ningún interés adicional al ideológico, al de convicción, ya me libre. Ahora, pero hay otro problema. El otro problema es, digo, estás dándote cuenta que estás entrando a un grupo humano perseguido. Estás entrando a un grupo humano que ha tenido persecuciones, calamidades históricas, matanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo estás haciendo a pleno juicio de ese elemento histórico. Mira, hay que ser bastante valiente, ¿sabes? Hay que ser bastante valiente. Que venga una persona que sea budista, sintoísta, no sé, musulmán, católico, sea, yo quiero ser judío, me hago judío. Inclusive hoy en día, con lo que pasa en Israel, con lo de palestinos, esto, con Gaza, con todo ese lío. De verdad que es, como decía la literatura francesa, le malade imaginaire, el enfermo imaginario. Es muy, muy difícil concebir algo así. Y lo ha sido a través de toda la historia, y más con los epítetos que han surgido en contra de los judíos por las religiones monoteístas subsiguientes. Entonces, nadie quiere pasar por estos hechos que el pueblo judío históricamente ha pasado. Por lo tanto, hay dos problemas en la conversión. Primero, si de verdad quieres hacerlo. Y segundo, que quieres atender las consecuencias de lo que estás haciendo, tienes conciencia de lo que estás haciendo, no solamente para el cumplimiento, sino conciencia histórica de lo que estás haciendo. Y por lo tanto no ha habido proselitismo posible. Por otra parte, la dificultad también es, como le dije hace un ratico, el adaptarse históricamente a las circunstancias del pueblo judío al convertirse. No solamente la salida de Egipto, no solamente la destrucción del segundo templo, son sopotoscientos hechos de la historia judía y en todas partes del mundo. No existe país en el mundo occidental, europeo, en el norte del África, en el Medio Oriente, en donde no haya habido alguna vicisitud, algún problema que haya tenido que enfrentar el pueblo judío. Y resulta ser de que vas a convertirte en judío a pesar de todo eso, de toda esta historia, de toda esta cultura anti en la que te has formado. Entonces, el pueblo judío quedó muy limitado demográficamente por todas estas circunstancias, un pequeño sector de la demografía mundial. Inclusive, desde la antigüedad se le vio como un pueblo cultural y religiosamente anormal. ¿Cómo es posible que todos los pueblos de la antigüedad, teniendo una raigambre politeísta, un arte de estatuas, de templos, y una cultura y una literatura de todo eso, el pueblo judío está en contra de eso? Sí. Por favor. Y justamente por eso que están en contra de eso, que han sido perseguidos, que han sido criticados, ¿no? Desde el principio no se cuestiona. O sea, no se cuestionan de que seremos nosotros que estamos equivocados, seremos nosotros que como que no es así. Me pregunto, se cuestiona. Los judíos. Los judíos, claro. Ah, muy buena pregunta, perfecto. Muy buena, me gusta. El planteamiento, yo nunca pensé en eso, porque para mí nunca el planteamiento no fue quién tiene razón o no. No, es como un cuestionamiento en el sentido de que si aquí todos dicen que esto es blanco, y yo digo no, negro, porque está ahí, como un razonamiento y mi cuestión y tal,
pero llega un punto en que yo, bueno, hay tantas personas que están en contra mío, ¿será que soy yo el equivocado? Muy bueno, sí. El francés dice, cherchez la femme, busca al culpable, busca el que mete el lío a los demás. Y es así, en buena parte es así. No creas tú, perdóname tú, no crea usted, de que en algunos judíos no se haya reflexionado de esta manera. ¿Qué pasa con los judíos que, de acuerdo a las teorías, inclusive antisemitas, todos están en contra de ellos? No hay quien esté a favor de ellos. No hay, en el mundo occidental no hay quien esté a favor de ellos. Y lo peor del caso es de que no están a favor de ellos las doctrinas religiosas que surgieron de ellos. Porque el cristianismo y el islam, que es lo que predomina en la cultura occidental, son creaciones iniciales del pueblo judío, que se inician en el pueblo judío. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando allá? Lo que está pasando simplemente es de que siempre lo he enunciado, en las religiones y culturas que surgieron del judaísmo, como estas dos, cristianismo e islam, ha habido un afán de llegar a establecerse como legítimas. Y esta legitimidad ha hecho de que consideren a su antecesora, a sus antepasados, como ya no vigente, como ya superada. El cristianismo es una superación del judaísmo, en la concepción evolutivamente religiosa. Es una superación porque, a partir de San Pablo, el Saulo de Tarso, ya no hay que cumplir con todos los preceptos judíos para ser judío porque llegó el Mesías. Por lo tanto, el Mesías hace de que esta carga disminuya considerablemente y se enfoque en la vida humana más hacia otros elementos, que es la fe, por ejemplo. La fe llega a sustituir a elementos no solamente cognoscitivos, sino a elementos de cumplimiento material dentro del judaísmo. Y segundo, el judaísmo llega a partir de San Pablo a querer establecerse como una religión universal y no nacional del pueblo judío. Porque inicialmente el judaísmo es una religión universal que poco a poco se transformó en una religión y una cultura nacional. Y el cristianismo se desliga de la parte nacional del pueblo judío. ¿Qué significa? Pesach, Pascua, salir de Egipto, que salió de Egipto. Que me interesa a mí que salió de Egipto. Una cuestión folclórica, ¿no? Yo no puedo decir a la gente que la salida de Egipto. Yo no puedo decir al mundo romano o al mundo griego que desista de sus consideraciones propias, que se olvide de todo eso y vaya a judaizarse. No, yo simplemente trato de compaginar todo en base a una teoría judía mesiánica, en base luego a una trinidad elaborada a partir de Nicea. Trato de desligarme de las costumbres y preceptos judíos de obligatoriedad de cumplimiento para abarcar mayor cantidad de público en cuanto a la flexibilidad que estoy planteando. Esta flexibilidad es la fe, es la creencia, es el mundo venidero, es la imagen de Jesús, es la Semana Santa. Los cristianos van de lo nacional a lo universal. Correcto. Los judíos van de lo universal a lo nacional. Se puede decir, no es que los judíos van de lo universal a lo nacional, sino que acentúa lo nacional para que lo universal no pierda vigencia, no se diluya. Porque lo universal se diluiría en la medida que lo nacional no tenga preeminencia. Explico eso. Lo nacional llega a tener preeminencia, y tiene preeminencia hasta hoy en día, porque particulariza el inicio de lo universal. Es el inicio de lo universal, el inicio de su desarrollo. Y este inicio no puede existir si no existe una identidad nacional de un principio, desde un principio. Porque ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a bregar? ¿Quién lo va a elaborar y quién lo va a impulsar?
tienen que tener un marco de referencia a eso para que sea impulsado. Y ese marco de referencia son los elementos nacionales propios de un grupo de personas. Y este grupo de personas tiene que cuidarse de no contaminarse, entre comillas, de otros elementos culturales para que no pierda su perspectiva universal para la que ha sido creado. Cuando hablamos de nacional, hablamos del territorio, ¿correcto? Hablamos de todo, hablamos de territorio, hablamos de idioma. Fíjate, idioma, una cuestión, territorio y idioma, una cuestión muy importante, dos elementos, se puede agregar más, hay más elementos. Territorio, la tierra prometida. En la tierra prometida, de la tierra prometida es que va a surgir, ¿sí?, una serie de elementos que van a configurar esa universalidad. De Sion, de la montaña de Sion, va a salir la Torah, el conocimiento, y la palabra de Dios de Jerusalén. O sea, hay una centralidad geográfica, hay una ubicación geográfica. Y ahora viene la segunda parte, idioma. Correcto, el idioma. El idioma va a tener muchísima importancia y lo tiene hasta hoy en día, y de ahí se denomina al hebreo Lashon HaKodesh, el idioma sagrado. El latín no es idioma sagrado, el árabe tampoco es idioma sagrado. Es un idioma, naturalmente, que merece respeto, pero fíjate, hasta la traducción de la Biblia al latín recibió el nombre de Vulgata. Cuidado, Vulgata no significa vulgar, es pueblo, el vulgo. O sea, para que el pueblo entienda, se traduce al idioma del pueblo, al latín no clásico, al latín hablado, común, vulgar, de la calle. O sea, para que la gente entienda eso. Pero el cristianismo no presentó un idioma, una cultura específica que lo identificara con su desarrollo o teoría religiosa. En cambio, en el judaísmo no. En el judaísmo hay una estrecha relación entre el idioma y la cultura religiosa y la cultura legislativa y todo tipo de cultura que enmarca al pueblo judío en sus características. El idioma es básico, y este idioma se mantuvo a través de toda su historia hasta el siglo XIX. Final del siglo XIX, donde surgieron los judíos los reformistas en Estados Unidos, y comenzaron a introducir esos, primero en alemán, luego en inglés, en Estados Unidos, etc. Pero el idioma se mantuvo como algo muy, muy importante, a pesar de que la gran mayoría de los judíos no entendía lo que estaba rezando en la sinagoga, pero se rezaba en hebreo. En todas las sinagogas y en todas partes del mundo. Era el idioma, de ahí se habló de Lashon HaKodesh, el idioma sagrado. O sea, no se podía tocar el idioma. No se podía rezar en otro idioma que no fuese el hebreo, porque estaba desacralizándose la creencia. Se estaba atentando en contra de la creencia. Lo que no hay, por ejemplo, en el cristianismo. En el Islam hay algo, pero no total. Hay algo, pero no total. Les doy un ejemplo. Turquía, por ejemplo, con las reformas que hizo el libertador de Turquía a partir de 1921-22, estableció la traducción del Corán al turco, la traducción de los rezos islámicos al turco, porque quiso apartarse un poco de la influencia árabe. Inclusive la escritura árabe la cambió por la escritura latina. Hizo una serie de modificaciones que este gobernante último la está tratando de retroceder, está tratando de retroalimentar con lo que Atatürk llegó a prohibir y a cambiar, a europeizar a Turquía. O sea, ahí podemos ver de que en un país musulmán no existe o no existió por una buena cantidad de épocas, hasta hoy en día es así, aunque hay presiones por lo contrario, una religión, una cultura con una religión, la cultura turca, la religión islámica. O sea, desligar lo islámico de lo eminentemente árabe y turquizarlo. Lo mismo en Irán. En Irán la escritura es árabe. El idioma no, es persa. Los rezos son en árabe, pero hay muchas denominaciones y elementos persas, zoroástricos inclusive, mazdeístas inclusive, en cuanto a festividades y fechas en el calendario de celebraciones. O sea, hay elementos culturales que se combinaron
en algunas circunstancias y en otras no. En los pueblos árabes no, en los pueblos árabes el idioma es árabe, el Corán está en árabe, o sea, ahí no hubo ninguna necesidad de cambio alguno porque está escrito en su propio idioma el elemento sagrado de su consagración. No hay que cambiarlo, pero hay un gran problema que haces con los elementos como el Corán, que está escrito en árabe en África, en donde el idioma no es en árabe, es árabe. Inclusive en el norte del África, en los países del norte de África, el idioma no es eminentemente árabe, se escribe en letras árabes, pero no es eminentemente árabe, hay mucha influencia sahariana, hay mucha influencia magrebiana, hay mucha influencia local en cuanto a términos, pronunciaciones, etcétera, etcétera. Entonces, o por ejemplo, en Indonesia, que es el país con mayor número de musulmanes en el mundo. Existe un idioma que es indonesio, que no tiene que ver nada con el árabe. Un idioma sudeste asiático, o en Malasia. ¿Sí? Entonces, o en Pakistán, que no es árabe, se escribe en árabe, pero no es árabe. O los musulmanes de la India. O sea, hay muchos elementos que no se combinan y hay otros elementos que son, digamos, disonantes. Ahora, el hebreo no. El hebreo, como se limitó a la creencia de un solo pueblo, de un solo conglomerado cultural, no tuvo el problema que puede tener el Islam con el árabe en países árabes y países no árabes. Porque nosotros tenemos países judíos y países no judíos. Hay un solo pueblo judío y se acabó. Hay una sola sinagoga judía y se acabó. Hay un solo tipo de rezo judío y se acabó. Se unificaron una serie de elementos. Y esta unificación de elementos en cuanto al rezo, en cuanto al cumplimiento teocrático, se vieron reforzados con un solo idioma, el idioma sagrado. No hay que cambiarlo. Nadie se atrevió a cambiarlo. ¿Por qué nadie se atrevió a cambiarlo? Porque el idioma es sagrado. ¿Y por qué el idioma es sagrado? El idioma de comunicación con Dios. Si una persona es religiosa y va a rezo, no le puede rezar a Dios, judaicamente hablando, en un idioma que no sea hebreo. No es que Dios no lo va a entender, sino él, el que está rezando, está desvirtuando la comunicación, porque le está hablando a Dios en un idioma que no es el común acuerdo inicial. Entonces se mantuvo el idioma hebreo en la relación con Dios, y no solamente en la relación con Dios, se mantuvo el idioma hebreo no solamente en el rezo, se le mantuvo lo más importante en la Biblia, en el Tanaj. Es un elemento muy, muy importante. ¿El arameo qué era? ¿Perdón? El arameo era... El arameo es un idioma semita. Pero era un idioma del pueblo. Sí, hablado, ¿cómo no? El arameo, por ejemplo, el Talmud está escrito en arameo. Pero ya existía el hebreo. Existía el hebreo, claro. Solo Mucho a nivel antes. religioso. ¿Perdón? El hebreo a nivel religioso. Y a nivel cultural en general. Porque actualmente hay un grupo de judíos que opinan que el hebreo es tan sagrado y hablan yiddish. Bueno, ya es otra cosa. Otra cosa. No hablan el hebreo. No hablan el hebreo. Coloquial. Correcto. Es el Lashon HaKodesh, el idioma sagrado, entonces no le quieren dar. No es que ellos utilicen el argumento de que usar el idioma bíblico hebreo para cuestiones triviales, para cuestiones regulares, humanas, en términos generales, es como desacralizar el idioma. Entonces, para mantenerlo sacralizado, vamos a restringir su uso a algunos acometidos muy específicos, que es el rezo. O la lectura, por ejemplo, en las yeshivot, en los centros de estudios rabínicos, claro, cuando estudian la Torah, el Pentateuco, lo leen en hebreo, no hay otro remedio, lo leen en hebreo. Pero lo leen en hebreo para memorizar y luego pasar de ahí a la Mishnah, a las interpretaciones, al Talmud, que está en arameo. Pero no para conversarlo. Las conversaciones, como usted dice, las hacen en Yiddish. Pero las discusiones las hacen en Yiddish, ni siquiera en arameo, las hacen en Yiddish. ¿Por qué? Porque el Yiddish se transformó
durante muchos siglos, desde el siglo X hasta hoy en día, prácticamente el idioma mayoritario hablado por los judíos en la parte oriental de Pero Europa. si usan el alfabeto hebreo. Ah, correcto. Entonces Ok, como una, sí. Ok, una sí. discrepancia. Es interesante eso, porque el yiddish es mucho más fonético que el hebreo. El que escribe yiddish, yo aprendí, a pesar de ser sefardí, aprendí yiddish y me gustaba mucho porque era muy fácil. Escribir yiddish era muy fácil porque las consonantes y las vocales están dentro del alfabeto, no tienes que agregarlas abajo de las letras. Bueno, es una modalidad muy interesante. Entonces, la A es la Aleph y la Ain es la E, etc. Entonces, lo que le quiero decir con eso es de que el idioma vernacular de los judíos de la parte oriental de Europa llegó a ser el yiddish a partir de la Edad Media, y lo llamaron inclusive, el yiddish hay una denominación para eso, lo llaman mamelushon, el idioma de la madre, el idioma materno, pues, el idioma materno. Independientemente de que si los nazis hicieron esto, aquello, no sé qué, derivado del alemán, no importa, pero es el idioma materno tradicional en que se desempeñaban lingüísticamente y culturalmente los judíos de la parte oriental de Europa. Y ese idioma es utilizado hasta hoy en día para los estudios rabínicos en cuanto a la interpretación de los textos bíblicos. Las discusiones son en yiddish. Los que nací, correcto. Sí, ahora con los sefardí pasó una cuestión curiosa. La Dina era, pero no. Los fundadores por excelencia de las yeshivot, de los centros de estudios rabínicos, fueron los ashkenazim mucho más que los sefaradí. Estoy hablando ya después, estoy a partir del siglo XIV, XV. Mucho más los ashkenazim se especializaron en eso. Y al especializarse los ashkenazim y los sefaradim, al ser más manisuelta en cuanto a eso, ¿sí? Entonces, las yeshivot, los centros de estudios ashkenazim, tomaron preeminencia, adquirieron preeminencia, y algunos, para no decir muchos, pretendientes de ser rabinos desde Marruecos hasta el Medio Oriente, para lograr este acometido, fueron a estudiar a las yeshivot, a los centros rabínicos ashkenazim. Y resulta ser de que obligatoriamente se sentaron a escuchar el yiddish, porque era el idioma que se manejaba, y muchos rabinos sefaradín de Marruecos, por ejemplo, hablan yiddish, ¿entiendes? Porque no le quedaba otro remedio sino escuchar en yiddish y discutir en yiddish a donde iban a estudiar. Hubo becas, se daba becas. En Marruecos becaron a muchos muchachos judíos de Marruecos a Inglaterra a estudiar en las yeshivot. Todo en yiddish, se llaman en Inglaterra, no en Polonia. Y lo mismo en Estados Unidos, en Brooklyn, en Nueva York. Todas las discusiones que se hacen en las escuelas rabínicas de los ortodoxos judíos en yiddish. Y hay muchos ashkenazim mediterráneos que van a estudiar allá y hablan yiddish fluidamente, porque las yeshivot sefaradim son muy menguadas, porque la población es menguada sefaradim, es muy pequeña. La de Israel no, proporcionalmente a la ashkenazim, pero la de demografía mundial sí. Sí. ¿Por qué el Talmud está en arameo? Porque el idioma culto de aquella época era el arameo, y además fue redactado y escrito en Babilonia, aunque hay un Talmud, es doble play, hay un Talmud babilónico y hay un Talmud jerosolimítano. ¿Okay? El Talmud jerosolimítano no fue escrito en Jerusalén, sino en la Galilea, pero le llamamos jerosolimítano. Y hay el Talmud babilónico, ambos están, o sea, el Talmud está compuesto de la Mishnah. La Mishnah es un parágrafo, una parte referente a la Torah, al Pentateuco. Toman una parte de la Torah en cuanto a un precepto legal, toman este precepto legal de la Torah en hebreo, de la Mishnah, porque la Mishnah está escrita en hebreo, y luego le agregan a este parágrafo de la Mishnah escrita en hebreo una interpretación en arameo, que es el Talmud. O sea, hay Mishnah y Talmud, pero todo su conjunto lo llaman Talmud. ¿Ok? Entonces, en hebreo y en arameo. La Mishnah, que está en hebreo porque el idioma predominante para el pueblo judío en el momento que se escribió siglo II después de la era común era el hebreo. Pero en el siglo V después de la era común, cuarto y quinto, ya el idioma predominante era el arameo, culturalmente hablando, y localizado, o sea, en todo el Medio Oriente el arameo era el idioma que más cubría culturalmente la geografía, y
También resulta ser de que en Babilonia estaban establecidas las comunidades judías más prósperas en cuanto a investigación, digamos, bíblica, interpretación bíblica. Y ahí se fundaron las academias de Conveditá, de Neardea. Entonces, estas academias tuvieron el privilegio de redactar el Talmud de Babilonia. O sea, estamos hablando